no os han contado a lo que os exponéis. Soy un pesado, no paro de hablar. Bien, pues buenas tardes. Agradecer a los presentes su presencia, me haga la redundancia, al centro también, por esta primera conferencia. Hay una serie de 3, todos los años hago 3 aquí y 3 en el Conservatorio de Alicante. Solo que intento diversificarlas. La próxima será sobre ciertas habilidades en ciertos primates. Son 3 campos que tocamos hace 20 años: música y neurociencia, música y evolución. Ahí hay flautas prehistóricas, a veces hay ciertos primates, vocalizaciones fundamentalmente, cuestiones de audición y lenguaje, y hay una tercera sobre violas da gamba en el Renacimiento. Es decir, no son las 3 del mismo tema, pero porque lo diversificamos. También tengo que decir que es un placer volver a Valencia, porque estuve aquí 4 años y mientras estaba aquí, cuando volví a Alicante a dar las conferencias, decía, es un placer estar de nuevo en Alicante. Pero ahora es al revés, ahora estoy allí, y entonces cuando vengo aquí tengo que decir que es verdad, es un placer estar de nuevo en el centro de Valencia, y con esto podemos dar comienzo. La conferencia no tiene como fin detallar todas las fuentes grecorromanas que han sobrevivido, que son más bien pocas, no pasan de 40, alrededor de 40. Cuando digo grecorromanas me refiero a Grecia y Roma, el periodo helenístico hasta el 60 a.C. más o menos, periodo romano desde el 60 a.C., tiempos de Julio César, un poco después, hasta que cae el paganismo en tiempos de Ambrosio, final del siglo IV. Es decir, sí va a aparecer, hola, placer veros, aquí tengo antiguos alumnos también, sí vamos a mostrar detalle escrito al menos de todos los ejemplares conservados. Algunos se nos habrá escapado, es posible, ahora aclararé todo, pero no nos vamos a detener en todos, por la misma razón, de todos no tenemos imagen, de muchos sí, de modo que en los que no tenemos imagen no me detendré tanto. En cualquier caso, y por ir empezando, bueno, la cita de abajo es la última defensa de la aristocracia romana pagana ante Ambrosio, emperador, ante Teodosio, con Ambrosio de Milán, el mentor de San Agustín presente, y es el último intento de restaurar el dinero y los fondos a los cultos paganos. Y esto es lo que viene a decir, es mucho más larga la relación de Símaco. Él viene a decir, en resumidas cuentas, que puesto que el mismo cielo nos cubre y los mismos astros nos contemplan a todos, que qué importancia tenía por qué caminos busque cada cual la verdad, a través de Cristo o a través de Júpiter. En fin, fue una polémica larga, al final el paganismo sucumbió, y más o menos desde los tiempos de Teodosio, un poco después, un siglo después en adelante, desde el siglo V hasta prácticamente después del milenio, pues no hay fuentes, este es el problema. Pero ir entrando en tema mejor. Bueno, es de rigor también que presente el centro, su página web, que todo el mundo la conoce. Esta es nuestra propia página web, algunos de los presentes ya lo saben. Ahí hay links a muchas conferencias, a más de 100 conferencias y clases que se han dado en los últimos 8 años, claro, en la universidad, en los conservatorios superiores y en otros entornos, sobre los temas que he apuntado. Hay temas de música y evolución, hay temas de música y neurociencia, y también hay un gran apartado dedicado a música en el mundo clásico, porque el problema con el mundo clásico, es decir, con Grecia y Roma, es que todavía hoy se le sigue la musicología convencional, le sigue negando a estos dos pueblos la capacidad de haber practicado la polifonía. Digo, se le sigue negando, es una especie de absurdo, porque era una frase conocida por todos hasta 1500, era como un refrán que todo el mundo conocía, hasta más allá de los tiempos de los renacentistas, decían, los antiguos eran mejores en todo, y en efecto así fue, en medicina, en astronomía, en ciencia, en construcciones, hasta 1500 en adelante los romanos no fueron superados. Y nosotros con los años y aprendiendo a hablar de estos temas, pues lo hemos mejorado. Sí, los antiguos eran mejores en todo, menos en música, porque parece ser que a diferencia del resto de las artes, en música eran unos simples. La opinión convencional lo que dice es que la polifonía, es decir, nosotros no discutimos nada desde Ubaldo en adelante, es decir, desde que hay fuentes en Occidente, porque antes no hay fuentes. Pero la musicología convencional afirma que hasta algún momento incierto del siglo IX, en unas montañas, no voy a decir perdidas, Saint-Amand, el monasterio de Saint-Amand, donde estaba Ubaldo, ahí en mitad de la Edad Media, con todas sus restricciones, supongo que en mitad de una tormenta y en invierno, ahí se le ocurrió a un monje diverger 2 melodías más allá del unísono o la heterofonía.
Pero esto evidentemente es un error, y este ha sido nuestro tema de tesis este año en la Politécnica de Valencia. La tesis se puede descargar, ahora mostraré el título. Es decir, se está diciendo, aunque no se dice explícitamente, no se dice en ninguna parte, que hasta el siglo IX los humanos, ya no los monjes cristianos ni nada, sino la humanidad, pues éramos monofónicos, por una razón que no se aclara, una especie de restricción cognitiva, o como si en ese momento de la historia del mundo pues se nos hubiese disparado el disparador. Lo diré, pintaban como los ángeles, porque pintura de los romanos no nos ha llegado casi nada, diré algo más. Esculpían, no necesito decir cómo, en los tiempos de Marco Aurelio, en el siglo II, vamos, una escultura prodigiosa, una arquitectura incomparable. Nos han negado la astronomía, la ciencia, el derecho. Todos los términos que utilizamos en música eran vocablos, y en poesía y en teoría literaria actual, eran vocablos, voces musicales en Grecia y en la Roma clásica. Bueno, todavía siguen prestando soporte a las principales ideas científicas y artísticas occidentales. De hecho, los cánones de belleza y proporción, etcétera, siguen siendo los mismos, a excepción de algunas, o mayormente quizá muchas, de las formulaciones de la mecánica cuántica moderna. Pues prácticamente todas las ideas científicas generales fueron formuladas, no digo resueltas, al menos formuladas por algún griego o por algún romano. Es decir, que en efecto seguimos siendo griegos, como ellos mismos decían de sí. Decían, los griegos y los clásicos, y de Roma por extensión, decían que no se es griego por la patria, por donde se nace, sino por la cultura, por cómo se piensa. Los griegos fueron el primer pueblo que aplicó, primera gran civilización antigua, que aplicó para explicar los fenómenos naturales del mundo, buscó causas naturales detrás de los fenómenos naturales, aunque tenían sus mitos, tenían sus tradiciones, nada que objetar, pero por primera vez se utilizó la razón y se dejó de explicar las tormentas como que Eolo está enfadado y sopla, o Zeus está irritado y tira rayos, etc., sino que detrás de las cosas que vemos en el mundo, ellos intentaron encontrar también cosas de este mundo. Esto es lo que nos hace griegos todavía hoy, según sus propias palabras. Es decir, hace 10 años, cuando todavía estuve en la universidad, unos años, pero empecé a trabajar en conservatorios en Alicante. Claro, me había enfrentado a músicos, porque pues en historia del arte y magisterio pues también había algún músico, pero no era lo habitual. Es decir, yo soy músico entre músicos, claro, no puedo hablar del mismo modo general, sino que creo que tenían que hablar con mucha más propiedad y mucha más precisión. Y ahí me di cuenta, más bien en las primeras clases, pues que había una serie de instrumentos, tenemos aquí, que existían ya en tiempos de Eurípides, incluso en el siglo IV, como gaitas. Bueno, huelga que yo insista aquí en estas cosas. Lo que vamos a ver hoy son cordófonos polifónicos, pero hay otros, gaitas, órganos los hubo por todo el Mediterráneo, se inventaron en el siglo II en Alejandría y después perduraron hasta más allá del paganismo. Todavía Honorio de Capua en el siglo VI y otros en el siglo IV y V en iglesias cristianas siguen apareciendo menciones de órganos. Es decir, nos dimos cuenta que no había ni siquiera en inglés publicaciones especializadas que hicieran una relación de cuántas fuentes iconográficas de gaitas han sobrevivido. Es decir, algún libro de historia de la gaita mencionaba 2 y 3 referencias literarias, otro libro de historia del órgano mencionaba 3 hidraulis, que ahora, pero ninguno las mencionaba todas, y de hecho todas no tienen publicaciones asignadas. Nos dimos cuenta de esa carencia sorprendente, que todavía nos sigue sorprendiendo a fecha de hoy. Los trabajos ya están publicados, en un momento los pasaré. Los ha publicado la Universidad de Alcalá de Henares en Quod-Libet hace 2 años. El de los órganos va a salir el mes que viene, habrá otro más. Nos dimos cuenta de eso y nos pusimos a la labor. Claro, la labor pues implicó muchas cosas. Ahora lo comentaré mejor. Es decir, gaitas, hidraulis, también aulos dobles, también laúdes. Nos dedicamos o nos orientamos solo a aquellos instrumentos que evidentemente son polifónicos o tienen la capacidad de producir polifonía. No estoy diciendo polifonía como se practica desde Zarlino hasta hoy, ni siquiera órgano paralelo, pero claro, afirmar que estas gentes que estuvieron aquí 1000 años, hubo teatros por todo el Mediterráneo, toda la Europa continental, teatros donde había tragedias y comedias con coros profesionales, competiciones, festivales. Para el rapsoda que recita Homero con la lira también había, pero claro, esto es lo único que se estaba diciendo hasta muy recientemente, y esto pues no era de rigor. Es decir, hubo circuitos internacionales de canto para cantantes famosos aquí,
Sicilia, algunas ciudades del sur de Grecia, sobre todo Alejandría, el Egipto tolemaico y también Kirene, la Pentápolis. Aquí hay ciudades, bueno, aquí en otros, con 3 y con 4 teatros, y entre ellos siempre un odeón. El odeón es similar a un teatro, forma parte del complejo teatral, pero es más pequeñito y está techado. Es decir, estoy hablando literalmente de un auditorio de conciertos, de uno no, de miles. Todo esto ocurrió en efecto antes de la caída del paganismo, o de lo que llamamos el mundo clásico, pero no se puede ignorar. Está bien aceptar, porque es verdad que Occidente somos hijos, que nuestro pasado es el cristianismo, pero eso es solamente una parte de nuestro pasado. Somos occidentales por las razones que he expuesto al principio, porque preguntamos con la razón y detrás de los fenómenos naturales buscamos causas naturales. Al margen de que fueran paganos o no, el mismo cielo nos cubre, los mismos astros nos contemplan, pues yo digo lo mismo que Símaco. ¿Qué importancia tiene el instrumento con el que cada uno busque la verdad? Pues ninguno. Nosotros nos centramos solamente en aquellos diseños que podían producir más de un sonido a la vez. No sé si se me ha olvidado alguno. Sí, bueno, tubos triples, launedas, pero no es el objeto de esta charla. De todo cuanto estoy diciendo, de cada instrumento, de festival, de todo cuanto estoy hablando, ya hay de estos años pasados, o bien clases de estética, que algunos de los presentes han estado en alguna ocasión grabadas, o bien conferencias en centros superiores anotadas que dan relación cumplida de todo esto. En un momento pasaré también algunas publicaciones. Bueno, esto yo tenía por objeto ilustrar que a partir del 600 a.C., más o menos, los tiempos de Pericles, pues en Grecia, pero después en todo lo que es el imperio, pues se observan un montón de fenómenos musicales que evidentemente no tienen nada que ver ni con el occidente cristiano ni nada. Es un milenio. Bueno, avanzaré un poquillo más por no detenerme. El método que seguimos, bueno, esto así ha dado como fruto pues unas 12 publicaciones, aunque de momento solo hay 6 editadas, 2 en marcha, otras 2 que detallaré en un momento, una tesis doctoral y no las 100 clases que he citado del canal de YouTube, pero dedicadas al mundo clásico, pues habrá, supongo que una veintena o quizá alguna más. El canal se llama Manuel Lafarga, nada más que escribir Manuel Lafarga, y todo se puede comprobar. Eso es lo que nosotros pedimos, que no se nos crea por fe, como hemos estado miles de años creyendo las cosas, sino que se compruebe lo que decimos, y eso es lo que queremos, que se hable de estos temas. Este ha sido un tema ignorado bastante profundamente. Claro, primero nos dedicamos durante estos últimos 8 años pues, a buscar todos los artículos en inglés y en cualquier idioma que pudiésemos comprender, reunir esas fuentes. A continuación las fuimos exponiendo ya en Alicante hace años en las clases. Esas clases han sido siempre grabadas, se han registrado, están anotadas, revisadas y anotadas, es decir, con referencias, indicaciones de todo. Se han subido al canal durante estos 8 años y al final hemos elaborado estos artículos. Empezó a publicarlos la Universidad de Alcalá de Henares y Enrique Tellez, al cual yo le agradezco públicamente pues, que los hayan, a él y al Consejo Editorial, que los hayan valorado. Nosotros teníamos que no los iban a publicar, no ellos, que nadie los iba a publicar por la persecución que sufrieron los paganos, porque a esto es a lo que apunta el tema, claro. No hay fuentes desde el 400, no hay prácticamente nada, desde el 400 hasta el 1100 o el 1200. Y sin fuentes se puede negar todo, pero no se puede dudar de nada. Esto es un error. Bueno, nos dedicamos a recogerlas, a listarlas. Al final cuajó en una tesis doctoral, cum laude, codirigida por Vicente Guimerá y también por la vicedecana de investigación de la Politécnica. Y bueno, el trabajo sigue en marcha y más publicaciones y más trabajo. Estas son las revistas que estaba. Les voy a pasar, no hay mucha luz. Aquí solo están las 3 primeras, una dedicada a los laudes, que es el tema cordófonos, empezaré en un momento, y 2 más, en 2 partes, dedicadas a las gaitas, todas las fuentes conservadas, tanto iconográficas como literarias, entre el siglo VI a.C. y el 5, más o menos hasta los tiempos de San Agustín aproximadamente. Este es un solo artículo, pero está en 2 bloques. En la primera parte están las gaitas y en la segunda parte están las launedas o tubos triples, que es el instrumento por excelencia de Cerdeña. No sé si alguien sabe de qué estoy hablando. Launedas se llaman. Bueno, pues ya cerrando el artículo, para enviárselo a Enrique Tellez los paso y los podéis ver como queráis. Hay una sala así que al final, donde se registran todos los ejemplares. Digo, ya cerrando el tercero de ellos, el de las launedas, pues ya a punto de enviárselo.
recogiendo los trastos, como se dice, nos encontramos con un escándalo famoso que hubo hace 3 siglos en Roma, con el mejor anticuario romano que dibujó un sarcófago, Francesco de Cicoloni. Dibujó el mejor anticuario arqueólogo durante 50 años, la voz más autorizada de Roma. Encontraron un sarcófago anterior a los tiempos de Constantino, del siglo II, y allí en la tapa había 8 cupidos y uno de ellos tocaba tubos triples. De los tubos triples no hay noticias, lo resumiré muy rápido y ya entramos en materia. La primera launeda conservada es del siglo VIII a.C. Es una estatuilla de la civilización nuraghe, que es una civilización que floreció en Cerdeña, de la cual no sabemos apenas nada, porque no hay registros escritos. Y las fuentes romanas que hablan de ella son muy tardías. Nuraghe, no hay más que escribir en Google, Nuraghe con GH, son una cultura de túmulos y torreones que ocupa toda Cerdeña. Pues esa es la primera, en el siglo IX, 8-9 a.C. Es una estatuilla itifálica, es decir, una figurilla erecta, de un varón erecto, y está tocando 3 tubos del mismo modo que se tocan hoy. Pero la siguiente fuente no aparece hasta el 9 después de Cristo en las cruces de los monjes pictos del norte de Irlanda, Escocia, etc. Mientras que la que hemos encontrado, de Francesco di Cicoloni, es del siglo II después de Cristo. Es decir, que para un intervalo de 1500 años ha aparecido la fuente. El Vaticano ha dicho que la tiene el sarcófago, y pronto, cuando ellos nos den entrada, iremos a comprobar si lo que decía Francesco di Cicoloni y lo que nosotros estamos sosteniendo, pues es cierto. Aparte de estas dos, estas que he citado, es decir, la itifálica, la de Cicoloni, que se verá pronto, lo que hay ahí, y después, desde los monjes pictos del siglo IX hasta las cantigas de Santa María, hay 12 fuentes más. Y se pierde todo rastro del instrumento. No hay más. Y sin embargo, está vivo, está en Cerdeña. Es el instrumento por excelencia del folclore del país sardo, vamos. No, ha estado ahí siempre, sin embargo, hay muy pocas fuentes. Con estos instrumentos que seleccionamos, estas son las mismas revistas que estaba citando, simplemente para agradecer, lo he dicho también, a la Universidad de Alcalá de Henares, al Aula de Música, a Enrique Tellez y al Consejo de Redacción, pues haber considerado nuestros trabajos y haberlos publicado, porque además del recuento de fuentes, claro, aludimos también a la polémica cristianos contra paganos como una de las causas de que apenas hayan sobrevivido ejemplares. En el caso de los instrumentos que decía, pues lo tenemos en preparación, acabaremos pronto. No aulos dobles, porque se solía decir que los aulos eran similares, ¿no? Bueno, esto es lo que se ha estado diciendo todo el tiempo sin decir nada, que producían los mismos sonidos, que duplicaban a la octava, de telefonía, dos voces, dos notas diferentes, dos sonidos diferentes, no, eso para nada. ¿Por qué? Pues no sabemos, porque lo dijo Girolamo May o porque las autoridades eclesiásticas consideraron. No hay ninguna razón. Nosotros hemos localizado casi 100 fuentes y referencias literarias, 100 en total, de aulos disímiles, es decir, mosaicos, estatuillas, dibujos, disímiles, en los cuales los tubos son dispares o las manos están en posiciones diferentes. Incluso hay casi una decena, entre ellas varias egipcias, en donde las manos están cruzadas, tubo sobre tubo. En el caso de las gaitas era inexistente, y aquí nuestra publicación ahora es exhaustiva, es decir, ha revisado todas las conocidas. En inglés no existe estos trabajos. Eso nos place, a la vez también nos sorprende, pero lo único que hay a fecha de hoy son estas revistas que estoy pasando. En el caso de las launeras, que son las que estaba citando, esta es la estatuilla epifálica que he citado del siglo VIII a.C., en Cerdeña. También era inexistente, aunque había buenos trabajos de Barnard y Brown, un par de investigadores, pero ninguna tampoco las reunía todas. La nuestra ahora es exhaustiva, es la segunda parte de las cartas. En el caso de los laúdes y los órganos, no eran inexistentes, sino que hace 50 años más, no, por ahí, se publicó un artículo, esto es un artículo a cargo de Winnington Ingram y Higgins. Es un artículo que sigue siendo un clásico, lo mejor que hay, la única completa sobre laúdes. Pero 50 años, ellos en su tiempo, en el artículo también lo dicen, ya se quejaban diciendo que este era un tema ignorado al que nadie prestaba atención. Lo tengo que decir ahora. Miramos al mundo clásico, miramos a sus instrumentos polifónicos, buscamos en la literatura mundial y nos dimos cuenta de que allí no había nadie, que las estancias estaban vacías
y que está todo por hacer. De modo que nos pusimos a la tarea, recopilamos los instrumentos, las publicamos, todos los datos que pudimos durante 8 años, y después hemos empezado sistemáticamente a elaborar un artículo para cada uno de estos tipos instrumentales. Durante 1000 años, o casi, durante muchos siglos antes del cristianismo, hubo gaitas, hubo órganos, hubo los dobles en los entierros, no faltaban. Hubo laúdes y hubo arpas, y además, por supuesto, también podrían cantar unísono, y eso no lo estoy negando. El gusto por la monofonía, pues cualquier, sobre todo si estás solo, pues cantas, no puedes cantar a varias voces. Pero si tienes un instrumento con 20 cuerdas y eres un músico profesional, y no estás en el culto delante de las autoridades o lo que te estén exigiendo, no se te va a ocurrir usar una quinta, que estamos entre músicos y puedo decirlo, claro, una quinta, si las quintas ya existían. En el caso de los órganos pasaba algo parecido. En el 71, en realidad unos años antes, esta es la versión inglesa, se publicó una relación exhaustiva. Este es un libro fantástico, hasta el siglo XIII, solo llega hasta el siglo XIII. En la Edad Media también hubo órganos, solo que no ha llegado ninguna representación de ningún tipo. Solo algunas fuentes literarias medievales los mencionan, Beda el Venerable, Alcuino, bueno, algunos monjes medievales los citan, pero no hay más rastro. En estos dos, en efecto, había un precedente ilustre, el de Higgins y Willington Ingram, y el de Jean Perrot, que son lo mejor que se ha escrito sobre esto, pero nosotros lo hemos actualizado, claro. Han pasado más de 50 años y en nuestras publicaciones aparecen algunas fuentes más de las que hemos visto. Avanzaré un poquillo, ahora iremos un poco más rápido, sobre todo al comienzo. Bueno, esta es la tesis que se leyó hace poco, y este es el Odeón de Herodes Ático, donde todavía hay conciertos aquí en Atenas. Este Odeón tiene 8.000 de cabida, es más grande que el Palacio Real. Esto estaba techado. Este no es el de Pericles. El de Pericles se construyó en el siglo V a.C. Este se construyó en el 120 después de Cristo. Lo construyó un ateniense romano, o un romano ateniense, un nativo de Atenas, el banquero de Atenas lo construyó. Y por aquello que decía de que en efecto los antiguos fueron mejores en todo, menos en música, que ha sido nuestra aportación, porque es decir, están suponiendo una musicología, o dejando que se suponga eso, que según vamos hacia atrás en el tiempo, pues las cosas, la armonía, la polifonía es cada vez más simple. Esto se puede observar en la historia de Occidente sin ningún reparo, ya lo he dicho al comienzo. Nosotros no discutimos nada, desde que hay fuentes, de Ubaldo en adelante. El canto gregoriano era monódico, estamos hablando de canto litúrgico, y eso también hay que tenerlo en cuenta. No de las fiestas, no de los ambientes civiles, de lo cual no tenemos ni noticia. Es decir, el gregoriano en tiempos de San Gregorio y después era a unísono. Con el tiempo, algunos de los presentes sabrán de estas cosas. La Iglesia autorizó también la homofonía del canto paralelo de octava, el órgano paralelo de octava. Todo esto antes del año 1000. Y un poco décadas después también autorizó el órgano paralelo por quintas y después por cuartas, es decir, el mismo orden de la serie. Y entramos en el Renacimiento y ya se admite pues una paleta armónica importante. Las terceras y las sextas, en el barroco, incluso antes, en tiempos de Peri y Monteverdi, no necesitaban prepararse cuando acompañaban ciertas palabras gruesas. Pero si seguimos avanzando, el romanticismo ya explora la paleta tonal, la serie armónica, hasta los límites de la tonalidad, que es el semitono. Más allá del semitono, la tonalidad, por ejemplo, Strauss entra y sale de la tonalidad cuando quiere, pero sigue siendo tonal. Más allá del romanticismo es el siglo XX y ahí ya nos desmadramos, microtonos, estojados y todo lo que haga falta. Es decir, esta progresión, en efecto, es observable en Occidente desde que hay fuentes y no se discute. Pero si vamos hacia atrás veremos lo absurdo de extrapolar esta proyección a 1000 años antes de Cristo. Es decir, yo soy romántico y utilizo los 12 sonidos de la octava para modular por donde a mí me dé la gana, porque tengo ya capacidades, instrumentos muy potentes. Me voy al barroco, que es el discurso de la tonalidad, y a ciertas disonancias no están bien vistas, aunque de hecho Bach y muchos autores tienen 11avas y 13avas y no pasa nada, pero así como de paso, de relleno, voy hacia atrás en el Renacimiento, la cosa es más simple, y voy al gótico y llevo al órgano paralelo y voy restando y llevo otra vez a la monodia gregoriana. Ya, ¿y antes qué? Notas largas. Bueno, esta gente estuvo aquí 1000 años, nos da soporte todavía, esto es lo que estoy diciendo. Este Odeón era un Odeón. Era el Odeón de Trallés. Trallés es una ciudad de Asia Menor y ahí, esto lo cuenta Vitruvio, y muy cerca está Alabanda. Pues Apaturios de Alabanda fue uno de los pintores más famosos de la antigüedad clásica
y le encargaron decorar la escena de este Odeón, que no es un teatro, era una sala de conciertos, y lo hizo tan bien, según las palabras de Vitruvio, que el Consejo de la Ciudad se lo hizo borrar y le obligó a pintarlo de nuevo. Esto es lo que queda hoy día del Odeón de Talleix. Quiero decir, lo que hoy vemos solo son ruinas y ecos, como es el título de la tesis, ecos, de un mundo que duró 1000 años, que fue eminentemente musical, que esto no se puede decir de ningún otro pueblo de este mismo grado. Los griegos eran su habla, su vida, a todas horas. Que si cantaban, que es que no paraban de cantar, pero por alguna oscura razón, miles de coros profesionales durante muchos siglos, pues han estado cantando todos a patrón. Esto no se sostiene, es un absurdo, lo cual no significa negar nada de la historia documentada de Occidente, es decir, desde que hay fuentes. Pero entre el siglo IV o V y los tiempos de Guido no hay fuentes, no de música. Hay algunas cositas, 3 códices, 2 tonterías, pero de lo que es la vida civil, fuera del entorno eclesiástico, cero. Bien, nos dimos cuenta el estado de la cuestión, las estancias estaban vacías, nadie se ocupaba de esto, allí no había nadie y poca gente, hemos encontrado poca gente todavía. En primer lugar, lo que voy a pasar rápidamente, porque este es un artículo en el que estamos trabajando ahora, y no me voy a detener ni aparece consignada las fuentes ni qué son. Son arpas consignadas en publicaciones románticas, pero para aclararnos, existen dos, esta es la de arriba, esta es una de ellas, existen 2 representaciones mesopotámicas de arpas gigantescas tocadas por 2 artistas a la vez, solo hay 2, una en un vaso, esta es la otra, y solamente voy a proyectar estas, pasándolas deprisa, son egipcias, mesopotámicas, para que se observe lo que Kurt Sachs, el famoso musicólogo, ya hizo observar hace más de 50 y más años, pero no se le ha hecho mucho caso. No es que a nosotros nos hagan mucho ni poco, bueno, la Universidad de Alcalá empezó a hacernos, la Politécnica también. Últimamente no nos podemos quejar, es una cosa un poco, porque en 20 años pues no nos han prestado mucha atención, pero ahora sí, parece que nos va bien. Las voy a ir pasando sin más, es una sección de introducción y en 5 o 10 minutos estaremos ya viendo las fuentes grecorromanas. Lo que hay que observar aquí en cada una de ellas es que, ya las he seleccionado aquí para proyectar por eso, los 5 dedos están representados. Yo no sé si pulsaban 2 a la vez, o 3, o una era pagar y nadie se atrevía a dar 2 a la vez. Eso no lo puede saber nadie, pero sostener lo contrario es casi más absurdo. Quiero decir, este tipo de representaciones que vamos a ver ahora están a mitad de camino entre la realidad y el símbolo. No son símbolos, no es como las señales de tráfico, tampoco son representaciones fieles como una pintura o un retrato, sino que es a mitad de camino. Quiero decir, si yo para presentar jeroglíficos de músicos o de lo que sea, tengo que sintetizarlo en pocas líneas, lo normal es que represente ahí lo esencial de la profesión. Supongamos que los auletas de antes, yo soy auleta, porque hago oboe, pues tocaran siempre con una mano cogida aquí, que me lo estoy inventando. Supongamos eso, bueno, pues eso aparecería invariablemente. Es decir, no pintaría a Manuel con todos sus detalles, sino que yo pinto una abstracción, una síntesis del oficio. Supongamos que los laudes no se hubiesen tocado así, sino al revés. Bueno, pues lo habitual sería que aunque apareciesen todo tipo de laudes, la mayoría tuviesen. Bueno, pues esto es lo que ocurre con las arpas, que hay otras en donde no se ven. Yo las que he seleccionado aquí, son más de 20, en todas están las 2 manos a la vez. Esto ya lo hizo observar Kurt Sachs hace más de medio siglo. Las 2 a la vez y además con los dedos extendidos. Tengo que aclarar además que en algunas de las que van a aparecer ahora, apareceré yo flotando por ahí a veces, o un sátiro tocando los dedos. Eso es porque donde esté el sátiro, ahí, en el conjunto ese, además del arpa que estamos contemplando, un tañedor o tañedora de arpa disímil, es decir, obviamente dispar, con tubos de longitudes que era lo habitual. Los otros modelos existieron, claro que existieron. Danos la razón a nosotros admitiendo que los griegos y los romanos tenían la capacidad estética e intelectual suficiente para hacer polifonía, ¿significa que no cantaron a unísono? Claro que no. Tú te vas a Cádiz a las chirigotas hoy y ahí hay unísono, aunque también hay armonía. Y una cosa no quita la otra, solo que sostener que es que no se explica nada, no se da ninguna razón. Se deja al albur y uno acaba concluyendo que es que el cerebro humano, por alguna razón que la neurociencia desconoce, a fecha de hoy no tenemos ningún diccionario, pues en la audición la capacidad de combinar sonidos diferentes no se despertó, no se activó
hasta que a Osvaldo se le ocurrió. No me estoy metiendo con Osvaldo, yo le tengo mucho respeto a Osvaldo de Saint-Amand y de hecho le he dedicado también la tesis. Pero claro, esto, y ante músicos, sostener eso ante músicos es un absurdo. Claro, nunca nos lo han puesto delante de los ojos hasta el momento que te lo voy a decir, claro, esto cómo puede ser. Bueno, empiezo con la primera de estas, no comentaré. La publicación fuente es esta, por si alguien la quiere localizar. Las que vamos a ver, hay más. Solo que es un trabajo en curso, y no sé cuándo lo acabaremos. El de los aulos está casi acabado. De los órganos, ya lo he dicho, se van a publicar dos, uno antes de Navidad, en el siguiente número de Code Líder, y otro cuando Enrique Tellez tenga bien, el siguiente curso. Las fuentes grecorromanas de órganos, de órganos, es que no tiene otro órgano. Lo mismo que estáis viendo ahí en las revistas, pero bueno, pues las voy a pasar sin más. Claro, estos son dibujos del propio Engel, no es una foto del relieve en cuestión, pero los estamos identificando, localizando y todo a su tiempo. Aquí vemos alguna más, como se ve, aquí hay una auleta, lo cual significa que esta señora que está aquí está tocando aulos visibles, pero además con las manos cruzadas. Esto, en efecto, son datos, son información. ¿Por qué iba a representar el escriba, el jeroglífico, el que esculpe allí? Ahí no te puedes ir, hoy nos podemos inventar las cosas en Occidente, entonces no. Ahí se sintetizan rasgos frecuentes o comunes a la profesión, o bien excepciones, tampoco lo voy a negar. Aquí abajo es la misma, he puesto el dibujo arriba porque en la fotografía que teníamos no se aprecia, pero es esta. Aquí tenemos un arpa, también tenemos un laúd con dos cuerdas al menos, seré un poco más. Aquí vemos dos más, es lo esencial, es lo que apreciar, que están representados los 5 dedos, no está la mano cerrada o una caída, nunca. Aquí otra más. También hay diseños que no podemos llamar arpa, pero no hay ningún problema con eso. Aquí también, aunque esta es muy simple, aquí también. Estas son un poco más elaboradas, pero lo mismo. Aquí sí se ve como que están intentando pinzar, pues claro, pero los arpistas hacen eso. Puedes pinzar una cuerda, o si quieres que suenen dos, pues pinzas dos, y si quieres pinzas tres. Mientras no esté allí tu profesor de arpa o Manuel dándote la tabarra por la máquina del tiempo. No hagas quintas, no toques sextas. Esto no tiene ningún sentido. Alguna más. Esta también parece que está apagando, pero estos ya no, de nuevo muy esquemático, porque estas son tipo jeroglífico. Pero ahí están los 10 dedos claramente separados. Aquí tenemos dos más. Otras dos. Es decir, puesto que no es una representación figurativa, el hecho de que estén ahí representados forma parte de haber codificado ahí, pues lo que los jeroglíficos no los puedo leer, tampoco tienen importancia. También una cuestión que aclararé de entrada, por si alguien accede a la tesis o a las publicaciones. En todas nuestras publicaciones y en la tesis tampoco, nosotros no hemos dicho ni media palabra, ni la vamos a decir, sobre si griegos o romanos o quien fuera usaban un sistema, una escala mixolidia o doria, o si tocaban con cuartas. No hemos dicho ni media palabra, porque eso es irrelevante. La pregunta que hay que responder es si tenemos voz. Tenemos voz. ¿Sabemos cantar? Sabemos cantar. ¿Podemos cantar varios a la vez? ¿Desde cuándo? Si cantábamos en un sistema tonal o modal o el do mayor o fa mayor, eso es irrelevante para enfocar el problema correctamente. Y es que la polifonía, y sobre todo la polifonía occidental, no comienza en el siglo IX. Cuando en el siglo XVIII los ingleses llegaron a la Polinesia, James Cook, el famoso capitán Cook y otros, está consignado en sus diarios, se encontraron allí coros de centenares de personas cantando en un sistema diatónico, es decir, con 5 tonos y 2 semitonos, pues una música muy parecida a la actual. Aquella gente no estaba contaminada, así es como se explica, ¿no? Si alguien canta polifonía es porque ha estado en contacto con la historia de la música occidental desde Ubaldo en adelante, y por eso canta en polifonía. Esto es un absurdo. Nosotros no hemos dicho ni media ni la vamos a decir. Lo que se puede averiguar de los tratados y de los escasos instrumentos que han sobrevivido, 11 aulos han sobrevivido, 11 instrumentos solamente. Pues habría, no sé, cuántas decenas de miles. Bueno, avanzaré un poco más. Aquí hay otro sátiro, lo cual indica que además del arpa, que es el objeto, y del laúd, hay un tañedor en este caso con los tubos dispares y también las manos dispares.
Aquí tenemos otros, si estoy yo por aquí, pues es por la misma razón. Será por los laúdes. En fin, no tienen una estrella. Confiemos en que Enrique siga aguantándonos, porque he dicho que somos cansinos, pero ya llevamos 3 y los 2 de los órganos, que ya los ha aceptado, 5, y el de los aulos 6 y el de las arpas 7. Bueno, si es que no hay nadie, Enrique, ¿yo qué le voy a decir? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Sí, lo estamos haciendo. El humor no viene mal, aunque a veces es mejor, se usa como catarsis. Es mejor reír que llorar, porque la situación la verdad es que es lamentable. Digo, seguir afirmando que estos señores no que fueran solos, que fueron dus d'orella, dicen aquí en la ¿no? Algo así. Sí, aquí está pinzando con sumo cuidado, y hoy no tengo nada que decir, pero están todos los dedos. Aquí abajo igualmente, aquí vemos 2 laudistas con 2 cuerdas, y aquí vemos una tañedora de aulos, de nuevo, con las manos en puntos dispares, y los tubos quizás sean iguales. Oye, yo también puedo tocar con 2 tubos iguales y hacer notas diferentes. Esa es la decisión de es que ahora veremos el absurdo de aplicar estas cosas a los laúdes. O lo puedo aclarar ya y así después no me paro. Es decir, se supone que un laudista de estos tiempos solo toca unísonos o heterofonía de octava. Es decir, que yo tengo 4 y 5 cuerdas, como la mostraré en el caso de Roma, y tengo una posición de la mano cuya disposición natural es esta, ¿no? Los dedos uno como escalonados, pero yo me las voy a ingeniar siempre, toque lo que toque, para cambiar los dedos de forma que son siempre pues, octavas, unísonos o heterofonía. Es otro absurdo. Por donde lo mires, no, por donde lo escuches, no hay por donde coger. Avanzaré un poco más. Aquí tenemos otras 2 arpas más. Aquí están también representados. Y esta tañedora de aulos, fíjate tú si el tubo no... En fin, no canta. Claro que canta. Aquí tenemos más, otro señor, un laúd. Yo ilustro los laúdes, no me acordaba. Y estas son las últimas. No me voy a entretener con ellas. Aquí también están representados todos los dedos. Aquí también. Esta es la primera reconstrucción que se hizo de un arpa egipcia. Ya lo consignaré. Y estas creo que son las últimas. Lo mismo, las 5 manos presentes. Aquí también. Perdón, los 5 dedos de cada mano presentes. Aquí también. Aquí también. Bien, pues era solamente un repaso como introducción. Claro, el título era Cordófonos, porque es el que puse, pero realmente el tema estrella son los laúdes, porque el laúd tiene la ventaja sobre todos los demás instrumentos polifónicos o multifónicos. Si alguien tiene problemas, que yo diga polifónicos, pues diré multifónicos, no pasa nada. La ventaja del laúd es que tiene muchas más posibilidades armónicas que cualquier arpa y cualquier órgano, y que se adapta a cualquier entorno armónico. Si hace falta salirse de los trastes, uno se sale, porque uno es músico. No sé si me estoy explicando. Si me tengo que ajustar a un sistema tonal basado en tercios de tono o lo que sea, me ajusto porque soy un profesional, sé hacerlo. Lo que quiero decir es que 4 cuerdas, 3, me atreveré más, 3 únicas cuerdas pulsadas que puedan ser segmentadas sobre un mástil permiten una variedad interválica y melódica superior a la que puede hacer cualquier teclado o cualquier arpa. Esto es más que evidente. No hace falta que yo insista a esas cosas. Pues empezamos ya a ver las fuentes. Primero hay unas 8 o 9 que no son griegas, son anteriores, mesopotámicas, no porque sean fuentes grecorromanas, sino porque es la primera vez que se menciona el instrumento, la primera vez que aparecen trastes en la historia, no es Occidente este, no sé, o algunas cosas curiosas que iré comentando. Esta es la más antigua, la de abajo es un sello totalmente con relieve. Tiene la friolera pues de 5.500 años. Es este el laúd. La número 2, a veces falta alguna, tampoco las he visto todas. En el artículo, en la revista están todas. A3, A1, RU identifica los ejemplares en las tablas que hay al final de cada artículo. En esta tableta la he escogido aquí porque contiene 23 referencias musicales y es la primera vez que aparece el vocablo pantur o pandora también, se llama después en Roma, panturi lo llaman en Georgia, en Siria, en la parte que la antigua Mesopotamia. Mientras que esta es la más antigua, esta es la segunda más antigua, es un poco más moderna, unos 4.000 y pico años, es otro sello, Acadio esta vez, este es el laúd. Aquí tenemos uno con trastes del segundo milenio. Esto que se ven aquí son trastes. Pero la anterior, la 5, la he escogido, me ha gustado y la he puesto aquí, porque aquí aparecen instrucciones para afinar un laúd
exactamente igual como seguimos afinando hoy en día chelos y violas, creo que no me acuerdo de violas y violonchelo. Yo no estoy diciendo que haya una línea interrumpida que pasa por los astronautas ancestrales y los programas estos de paranormales. Yo no estoy diciendo nada de eso, estoy enseñando las fuentes. No estoy estableciendo una relación directa entre estas primeras y las que veremos ahora de Grecia, pero claro, el instrumento estaba ahí. Si hay trastes, ¿qué significa? Que hay tonos y semitonos de propósito calculado, es decir, que los trastes no están a bulto, están donde el compositor o el músico o el constructor quería que estuvieran. Quiero decir, a bulto significa que tienen que dar tonos, semitonos o fracciones constantes de lo que sea, y no 1,5 y el otro 7,3. Bueno, son cosas obvias, sobre todo para músicos. Y este de abajo es los primeros trastes acadios que conocemos también del 1500. Aquí están. Con tonos y semitonos se puede tocar en do mayor, en do menor, en mi sostenido o en fa, que da igual, en modos, en modalidad y en todo lo que queramos. Y si no, pues por debajo. Aquí no se está diciendo ni una cosa ni la contraria. Bien, queda alguna más. Así, y también los primeros trastes egipcios, que son del 1350 a.C., es decir, pues 3.350 años. Algunos han dicho que los egipcios usaban tonos enteros y no fracciones menores. Esto se lo deducen a veces de la colección de instrumentos de viento que hay en el Museo de París, pero bueno, yo no lo sé y tampoco ya no nos metemos en estas cuestiones importantes, sin duda. Yo no estoy restando importancia al sistema modal o tonal que utilizara cada pueblo, todo lo contrario. Lo que estoy afirmando es que es irrelevante para desmentir ya o para conceder, al menos a griegos y romanos, la capacidad estética e intelectual suficiente como para salirse del unísono si les apetecía, digo yo. Pues estos son los primeros. La tumba es esta de Mamun, aquí están, es el mismo dibujo. También es el mismo fresco, solo que está en puntos diferentes, y aquí de nuevo hay una tañedora de aulos con los tubos diferentes y las manos cruzadas sobre los tubos.